Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a encantar. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta, y que por supuesto, tiene que ver con una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no se emocionen demasiado rápido porque no vamos a hablar de rumores, ni de especulaciones, ni de chismes, bueno, quizás un poquito, pero el foco principal de este vídeo es algo mucho más especial. Hoy vamos a adentrarnos en el misterio que rodea un poema. Un poema, sí, un poema que se rumorea, que Hande Erçel escribió para Kerem Bürsin. Y no un poema cualquiera, sino un poema secreto. Un poema solo para sus ojos. Suena intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle de esta historia, analizaremos el contexto, escucharemos el contenido del poema, y exploraremos las posibles razones detrás de esta supuesta declaración de amor en verso. Y por supuesto les compartiré mi opinión personal, que como siempre, es sincera y sin filtros. Pero antes de que comencemos a sumergirnos en este mar de emociones y poesía, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas más historias fascinantes, análisis de series turcas, noticias sobre sus actores favoritos, y mucho más. Y por supuesto, si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Son ustedes, su cariño y su interacción, lo que hace que este canal siga creciendo y que yo tenga la motivación para seguir creando contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el misterio del poema secreto. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, para muchos, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air, y la química entre ellos traspasó la pantalla. Sus miradas, sus risas, su complicidad, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Y así fue. Oficialmente confirmaron su relación y los fans enloquecieron. No solo eran una pareja en la serie, sino también en la vida real. Era el sueño hecho realidad. Pero como en todas las historias de amor, hubo altibajos. Rumores, separaciones, reencuentros, y en medio de todo esto, la especulación constante sobre sus sentimientos y su relación. Y en medio de todo este torbellino, surgió la leyenda del poema secreto. ¿De dónde viene esta historia? Bueno, como suele suceder en estos casos, la información es fragmentada y muchas veces alimentada por el deseo de los fans de encontrar pruebas de su amor. Se dice que el poema fue escrito por Hande y que fue dedicado exclusivamente a Kerem. La idea, la fantasía, es que este poema era una expresión de sus sentimientos más profundos, un testimonio de su amor en palabras que solo ellos dos entendían realmente. Pero, ¿tenemos el poema? Esa es la gran pregunta. La respuesta corta es, no. Oficialmente el poema nunca ha sido publicado, ni filtrado, ni revelado por ninguna fuente oficial. Lo que circula en Internet son interpretaciones, especulaciones, y probablemente incluso poemas creados por fans que intentan recrear el estilo y los sentimientos de Hande. Sin embargo, la leyenda persiste. Y la persistencia de esta leyenda nos dice algo. Nos habla del poder del amor, de la necesidad de romantizar las relaciones, y de la esperanza de encontrar el amor verdadero. También nos habla de la admiración que sienten los fans por Hande y Kerem, y del deseo de que su amor perdure. Ahora, ¿qué sabemos sobre la personalidad de Hande y Kerem que podría darnos pistas sobre la veracidad de esta historia? Hande es conocida por ser una persona muy sensible y creativa. Le encanta la pintura, el arte y la poesía. Su Instagram está lleno de fotos que demuestran su sensibilidad estética y su capacidad para expresar sus emociones a través de la imagen. No sería descabellado pensar que Hande en algún momento de su vida haya escrito poemas para alguien que amaba. Kerem, por otro lado, es conocido por ser un hombre muy romántico, inteligente y con un gran sentido del humor. Siempre ha demostrado ser un caballero, y ha hablado abiertamente sobre el amor y las relaciones. No sería sorprendente que Kerem apreciara un poema dedicado a él, y que se sintiera conmovido por la sensibilidad de Hande. Pero, ¿cómo sería este poema? Si Hande realmente escribió un poema para Kerem, ¿qué tipo de palabras habría utilizado? ¿Qué temas habría abordado? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y la interpretación.
Podríamos imaginar un poema lleno de metáforas, de referencias a su trabajo juntos, de recuerdos de momentos especiales. Un poema que hable de la conexión que sentían, de la atracción que los unía, y de la esperanza de un futuro juntos. Podríamos imaginar un poema que comience con versos como, en el set, la luz te encontró, / y mi corazón en ti se posó. O quizás tus ojos, un mar de misterio y fuego, / donde mi alma naufraga y renace. O incluso un poema más directo y sincero, que exprese sin rodeos sus sentimientos, contigo, la vida es un sueño, / un jardín florecido en pleno invierno. Pero, repito, estos son solo especulaciones. Lo único que podemos asegurar es que el misterio del poema secreto sigue intacto. Y quizás eso es lo mejor. Quizás la belleza de esta historia reside precisamente en su secretismo, en la posibilidad de imaginar, de soñar, de creer en un amor tan profundo que se expresa en palabras que solo ellos dos entienden. Analizando la situación desde una perspectiva más amplia, podemos ver cómo este tipo de historias reflejan la fascinación que sentimos por las celebridades. Nos gusta idealizar a las personas que admiramos, crear narrativas románticas a su alrededor, y buscar pruebas de su felicidad. El poema secreto, en este sentido, es un símbolo. Es un símbolo de la conexión especial que sentimos con Hande y Kerem, y del deseo de que su amor sea tan real y duradero como el de los personajes que interpretaron en la pantalla. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas, sus sentimientos y sus decisiones. No podemos saber con certeza si el poema secreto existe, ni qué dice, ni por qué fue escrito. Pero podemos respetar su privacidad y disfrutar de la magia de su historia sin presionar por una respuesta definitiva. En mi opinión personal, la idea de un poema secreto es romántica y conmovedora. Me encanta imaginar a Hande escribiendo versos para Kerem, y a Kerem leyendo esas palabras con emoción y cariño. Creo que es una muestra de su conexión especial, de la complicidad que los unía, y de la belleza de su amor. Sin embargo, entiendo que esta es solo una especulación, y que la realidad podría ser diferente. Pero independientemente de la veracidad del poema, la historia de Hande y Kerem ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su historia nos ha enseñado sobre el amor, la amistad, y la importancia de seguir nuestros sueños. Y nos ha recordado que a veces, la vida puede ser tan mágica y emocionante como una serie de televisión. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, aunque no tengamos el poema en nuestras manos, la historia del poema secreto es un reflejo del amor, la admiración y la fascinación que sentimos por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es un recordatorio de que las relaciones pueden ser hermosas y complejas, y de que a veces el misterio es lo que las hace aún más especiales. La existencia o no del poema no es lo importante. Lo relevante es el impacto que Hande y Kerem han tenido en nuestras vidas, y el cariño que les profesamos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, y que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio del poema secreto. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el poema existe? ¿Cómo se imaginan que sería? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, análisis y sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.